vamos a ver una manera en la cual modelar o representar un problema que tenga que ver con la ley de enfriamiento de Newton mediante una ecuación diferencial y resolverlo. La ley empírica de enfriamiento de Newton nos indica que la rapidez con la cual cambia la temperatura de un cuerpo debe de ser proporcional a la diferencia que existe entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio en el que se encuentra. Entonces, esta sería la ecuación diferencial que va a representar cómo un cuerpo se enfría o se calienta, es decir, gana o pierde calor o cómo cambia su temperatura a través del tiempo, ¿sí? El problema que tenemos aquí nos indica que un termómetro se saca de una habitación donde la temperatura es de 70 grados Fahrenheit. Quiere decir entonces que la medición inicial que se tiene en el termómetro, es decir, en el instante en el cual se empieza a correr el experimento, en ese momento la temperatura que el termómetro debe indicar es de 70 grados. Luego, se va a trasladar a un lugar donde la temperatura del aire es de 10 grados. Entonces quiere decir que la temperatura del medio pues va a ser de 10 grados Fahrenheit. Después de medio minuto, el termómetro marca 50 grados. Entonces, quiere decir la siguiente condición que se nos da, nuestra siguiente condición preliminar es que cuando t es igual a un medio, es decir, cuando ha transcurrido medio minuto, la temperatura que marca es de 50 grados. Lo que se nos pregunta aquí es cuál será la temperatura en t igual a un minuto. Es decir, queremos saber cuál es el valor de t de 1. Y también se nos pregunta cuánto tiempo le lleva al termómetro a alcanzar 15 grados. Es decir, después de cuánto tiempo la temperatura es igual a 15. Entonces, nosotros tenemos nuestras condiciones o nuestras premisas. Y al sustituir el valor de la temperatura del medio, pues vamos a tener también nuestra ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial lineal. Si nosotros la reescribimos para que quede en la forma estándar de las ecuaciones lineales, vamos a tener la derivada de la temperatura menos k veces la variable dependiente t es igual a menos 10k. Esta ecuación diferencial, al ser una ecuación lineal, dado que la variable dependiente es lineal, la podemos resolver mediante un factor integrante. El factor integrante que corresponde a esta ecuación sería entonces e a la menos k por t. Así, al resolver esta ecuación, vamos a tener el factor integrante por la variable dependiente y esto va a ser igual a menos 10k por e a la menos k. Entonces, integrando para poder encontrar el valor de la temperatura y despejando, vamos a tener que la expresión o la función que nos va a dar la temperatura en cualquier instante de tiempo t va a estar dada por por 10 más una constante por e a la k t. Esta es la expresión que nos va a dar la temperatura del termómetro en cualquier instante. Pero todavía necesitamos encontrar los valores de las constantes que tenemos aquí para poderla determinar. Así vamos a aplicar entonces nuestra condición inicial. La condición inicial nos decía que en el tiempo t igual a 0, la temperatura del termómetro era de 70 grados. Con esto podemos obtener el valor de la constante C. C va a ser igual a 60. Y entonces la expresión para la temperatura va a estar dada por 10 más 60 por e a la kt. Luego sustituimos la siguiente condición para poder encontrar el valor de la constante K. La siguiente condición nos decía que transcurrido medio minuto,
el valor de la temperatura o lo que marcaba la temperatura en el termómetro iba a ser de 50 grados. Así, si resolvemos esto para acá, vamos a obtener un valor de 2 por el logaritmo natural de 2/3. Este valor es un valor negativo, equivale a aproximadamente menos 0.8109. Quiere decir que entonces nuestra temperatura va a estar dada por E a la menos 0. Exponencial E a la menos 0.8109. El hecho de que tengamos una función exponencial negativa nos indica que la temperatura va a ir disminuyendo. Es decir, si empezábamos con una temperatura de 70 grados y pasamos a un ambiente donde está a 10 grados, pues en teoría la temperatura del termómetro debería de ir disminuyendo hasta equilibrarse con el medio. Es precisamente lo que nos indica esta función. Utilizando entonces este resultado, podemos calcular o podemos responder a las preguntas del problema. Lo primero que se nos preguntaba era ¿qué temperatura va a marcar el termómetro después de 1 minuto? Así entonces evaluamos esta función en el valor de t igual a 1. Y esto nos debe de dar una temperatura aproximada de 36.67 grados Fahrenheit. Entonces, después de 1 minuto, o después de transcurrido 1 minuto, la temperatura ya desciende desde 70 hasta 36.6 grados. La siguiente pregunta que se nos hace en el problema es ¿cuánto tiempo debe de pasar para que la temperatura del termómetro llegue a 15 grados? Es decir, que la temperatura o la expresión de la temperatura que tenemos la igualamos a los 15 grados a los que queremos llegar y resolvemos esta expresión para t, para determinar el tiempo que debe de transcurrir. Si nosotros resolvemos esto, vamos a obtener un valor de t igual a 3.06 minutos. Es decir, que en un poco más de 3 minutos, el termómetro va a alcanzar una temperatura de 15 grados o va a medir una temperatura de 15 grados. Y como podemos ver, los resultados concuerdan con nuestra conclusión de conforme el tiempo va transcurriendo, la temperatura del termómetro va disminuyendo.